¿Cómo están, amigos, amigas de Second Chance Ministry? Sí, estamos de nuevo acá, miércoles firmes, nosotros con el estudio bíblico, con la oportunidad de compartir, de estudiar la palabra juntos, ¿no es cierto? De aprender un poco más. Es el objetivo, es el desafío. Y estamos trabajando a partir de hace ya 2 semanas, esta es la tercera clase del libro de los Hechos. Un libro maravilloso, un libro escrito por Lucas en el año 63 aproximadamente, dirigido a Teófilo, como fue escrito también el Evangelio. Esta es como sería la segunda parte, o Lucas 2. Es Hechos de los Apóstoles, que vimos el título y lo vamos a repasar hoy en un instante. Pero bienvenidos a aquellos que quieran estudiar, que están desafiados a compartir tiempo de estudio. Recuerden que si quieren estudiar tenían que escribirnos por privado. No recibimos mensajes por privado, entonces dijimos, bueno, está bien, ya ve que nadie quiere el material. Pero el material es gratuito y se lo vamos a estar haciendo llegar a través de un correo. ¿Sí? Le vamos a enviar materiales, le vamos a enviar la carpeta, le vamos a enviar distintos aspectos materiales que hay dentro de la carpeta, un cuestionario bíblico también, y el Prezi, que es el que estamos usando. Todo eso es gratis, lo van a tener ahí, ustedes pueden conocerlo y acompañarnos en el estudio. Pero bueno, eso es si quieren estudiar con nosotros, ¿sí? Si te interesa estudiar el libro de los Hechos, ahí te esperamos que nos escribas por privado, por inbox, y nos digas, bueno, Raúl, quiero el material, y me das tu correo, y te enviamos todos los archivos a tu correo. O nos escribís dándonos tu número de WhatsApp, y por WhatsApp te adjuntamos los PDF. Y lo mismo, son distintos caminos, pero la forma es estudiar, el objetivo es estudiar, y bueno, para eso estamos, ¿sí? La semana pasada comenzamos a desarrollar ya el bosquejo. En la primera oportunidad hablamos de todo lo que es la introducción y la división básica del libro de Hechos. La semana pasada comenzamos ya a entender el capítulo 1 y hoy vamos a hacer un repaso muy rapidito de todos los aspectos que tienen que ver con la introducción y aspectos generales, y nos metemos ya en el capítulo 2, ¿sí? Y no sé si llegaremos a algo del 3, pero vamos a estar estudiando de esa manera, ¿sí? Bien, gracias a los que se van a ir sumando. Gracias Lu, Rausín, escribinos, decinos cómo es tu nombre, de dónde nos estás viendo, si se ve bien, si se oye bien, ¿sí? La vez pasada había un tema que no sé, había como un delay. Creo que hoy no está eso, creo que está saliendo bien, esperemos, Dios nos ayude para poder trabajar de esa manera. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el Prezi, que es el programa que nosotros usamos para compartir todo lo que es el mapa, ¿no es cierto? Bien, acá vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a ver si puedo trabajar aquí, voy a hacer algo en vivo, ¿sí? Voy a escribir algo en vivo. Yo quiero el material, como decir, escribirnos por privado, ¿sí? Lu, escribirnos por privado, sí, porque esto queda acá, pero se me pasa. Nos escribís en la semana o ni bien termina el programa y decís, bueno, Raúl, yo quiero el material y te lo estamos enviando. Voy a ver si puedo ampliar esto en una nueva sesión, en una nueva imagen. A ver, esto no tendría que haberse hecho así. Vamos acá y vamos a ampliar solo esto. Sí, a ver, ¿cómo sería? No me salió ampliarlo. Ahí, pero bueno, vamos a tener acá solo la imagen del mapa, ¿sí? En la anterior estoy yo también, que es esta, ¿sí? Pablo Moreira, se escucha bien, Dios te bendiga. Pablo, bendiciones a Córdoba. Sí, qué linda tierra maravillosa. Oramos para que alguna vez Dios nos permita hacer una gira y pasar a verlo, ¿sí? Y no sé, estoy aprendiendo a tomar mate, no tomo mate, Dios está haciendo un milagro. Estoy aprendiendo a tomar mate a 54 años. Y sé que en Córdoba hay muchos yuyitos que le ponen al mate. No sé si le pones alguno, después contame y vamos a ver si podemos visitarlo. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿sí? De Pergamino eres, Lu, perfecto, sí, recuerdo nuestra visita a Pergamino con los pastores Velázquez, ¿sí? Muy bien, sí, es así. Bien, vamos entonces ahora a trabajar y vamos a ir avanzando, ¿sí? Esto ya lo vimos la semana pasada, son repasos, ¿sí? Este es el Prezi, te vamos a dar el link también si te interesa. Y ahí tenemos el título que tendría que ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? No los Hechos de los Apóstoles, pero bueno, ya quedó así históricamente y lo respetamos de esa manera a partir del siglo II. Bien, tenemos algunos datos más, esto era porque estaba la presentación. La paternidad literaria, clarísimo que lo escribió Lucas, el médico amado, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas.
Seguimos y nos encontramos con lo siguiente, ¿sí? Con la fecha, el año 63 es el año en el que se escribió este libro, ¿sí? En el 64 fue el incendio de Roma, no se menciona eso, en el 62 Pablo estaba preso y el libro termina diciéndonos que Pablo estaba preso y no menciona el incendio. Entonces, entre el 62 y el 64. Me recuerdo una publicidad que había hace muchos años que decía más o menos así, ¿no? El gobierno la sacó, que decía, si tienes entre 18 y 20 años, y nosotros decíamos, tienes 19, o sea, claro, varón. Ahora bien, entonces, si en el 62 terminó estando preso, y esto lo cuenta, en el 64 hay un incendio y no lo cuenta, ¿cuál será el año probable de escritura? Los más críticos dicen el 63 y coincidimos en eso. Seguimos y nos vamos al tema. El tema es la persona de Cristo y la extensión de la iglesia, ¿sí? No de toda la iglesia, no de todos los apóstoles, porque de esos 12 hombres del capítulo 1, vamos a ver que solo algunos se mencionan, no todos. Obviamente algunos salieron a recorrer otras tierras, pero no están acá en este libro. Muy bien. Sí, Pablo dice que sea pronto. Oramos por eso, varón, oramos, sí, para poder ir. Esa tierra es maravillosa. Este es el Imperio Romano, ¿sí? ¿Por qué tenemos que entender los mapas? Porque si yo hoy te digo, por ejemplo, hay gente de Pergamino y gente de Córdoba viendo y no sé quién más. Si hay alguien más viendo, decinos de dónde sos para poder entender esto. Si yo hoy te digo que vos sos de cualquier otro país y no sos de Argentina y te hablo de Córdoba, vos vas a decir, ¿dónde queda Córdoba? ¿Dónde queda Pergamino? ¿Dónde queda Mar de Ajó, que es donde está el pastor Raúl ahora con su familia? Necesitamos un mapa para poder entender distancias, tiempo de recorrido, cuestiones sociales y políticas. Este es el Imperio Romano. Todas esas provincias que vos ves ahí con colores, ¿sí? Es lo que había alcanzado el mayor auge. ¿Sí? Recordamos que había el Imperio Romano nacido en el siglo II a.C., o conquistado todo, mejor dicho, no nacido. Empiezan en el 711 con Rómulo y Remo, pero ahora vamos con esta época. Y también dejamos claro que cayó en el 476 Roma, pero ahora estamos en el siglo I, ¿sí? Año 30 y tanto hasta el 63, que es lo que vamos a ver. Seguimos y nos encontramos con la sección, dale, no quiero avanzar, ahí está, la sección un poco más cercana, que es donde se desarrolla gran parte del libro de los Hechos. Seguimos, ¿sí? Y esto estaba preparado para otra presentación, por eso tarda un poquito. Tenemos acá los 3 círculos con una relación de espacio. ¿Por qué es esto? Porque el libro de los Hechos se divide muy claramente en estas 3 secciones que vos ves ahí. 1 al 7, 8 al 12 y 13 al 28. Esto lo dijimos en el primero y en el segundo video. Si querés, esos materiales están en YouTube. Después te explicamos cómo podés acceder a eso. Todo gratis para que puedas estudiar con nosotros, ¿sí? Y tenemos entonces ahora toda una sección donde nos vamos a encontrar con los primeros 7. No sé si alcanzás a leer. Ahí está 1, 2, 3, 4. Los primeros 7 capítulos. Un resumen, que vamos a hablar de eso. Después nos encontramos con lo siguiente, que pasamos a entender un poquito el mapa. La región de Judea, ¿sí? La región de Samaria y la región de Galilea. Algo que no lo dije, perdón, me salté con esto. El texto clave. Sí, para que no quiere ir, está jugando esta máquina. Vamos para atrás y tengo que ir para atrás para el texto. ¿Cuál es el texto clave? Es este que está acá, lo voy a ampliar. Te lo tenés que aprender de memoria, sí, de memoria, Hechos 1:8, porque es el texto que explica toda la función y toda la idea de Dios, ¿sí? No la idea de tu pastor, mi idea, la idea de algún instituto bíblico, no, es la idea de Dios. Y acá esto es lo clave, entender lo que Dios quería, no lo que una asociación o un pastor puedan querer, que puede ser maravilloso, pero más allá de todo ese aspecto humano, tenemos que entender lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere era que sean testigos en Jerusalén y todo Judea, una región, Samaria, rompiendo algunas barreras, y hasta lo último o lo más lejano de la tierra, rompiendo todas las barreras. Bien, eso estaba, así que seguimos ahora, vuelvo para atrás, y vamos a pasar a lo que era el mapa, que ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué más tenemos en este gráfico? Y esto era ya el bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es la forma gráfica clara de, en un resumen, tener todos los temas más importantes. Es como cuando te preguntan que fuiste a ver una película y qué tal, cómo estuvo. Vos no le contás los 70, 80 o 90 o 120 minutos de la película. Le decís los eventos principales, le hablas de los personajes principales, le hablas de la introducción, el nudo y el desenlace. O sea, está bien que vas a spoilear la película si es que la quiere ver. Pero aquí voy, que le haces un resumen. El resumen de todo un libro en manera sintética se llama bosquejo.
El bosquejo es la forma que tenemos los predicadores o los que estudiamos de alguna manera resumir aspectos principales. Te lo habrán pedido en el colegio, hacer un bosquejo de la materia, hacer un bosquejo de este tema. No tenés que copiar todo, simplemente las partes como los títulos o las partes que dividen una sección de otra. Y acá tenemos la fundación de la iglesia, del 1.1 al 2.47. ¿Por qué? ¿Cuándo se funda la iglesia? No se funda con Jesucristo en la tierra. Jesucristo vino con un mensaje. El reino de los cielos se ha acercado, tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse, tenían que cambiar. Pero el nacimiento de la iglesia es cuando Cristo asciende, pasan 10 días, llega Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y todos los libros de eclesiología, que es el estudio de la iglesia, nos van a decir que la iglesia nació en Pentecostés, año 33 de la era cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Año 33 es donde empieza la iglesia, la fundación. Y acá tenemos este capítulo 1 y el capítulo 2. La semana pasada habíamos hablado ya del capítulo 1. Ahora vamos a ir al capítulo 2. Y fíjate lo que dice. La iglesia es reconocida y recibe poder. ¿Te acordás? Pero recibiréis poder, dunamis, depende cómo lo quieras estudiar, ¿sí? Y la llegada del Espíritu Santo, Pedro predica a la multitud, un Pedro transformadísimo, vamos a hablar de eso ahora, maravillosa la restauración de Dios. Y algo interesante que vamos a descubrir es esta idea de compartir, esta idea de bendecir permanentemente a todos. No un socialismo, repito, no es un socialismo, sino es el corazón generoso que ve que hay necesidades y está dispuesto a compartir con las personas. Bien, este es el bosquejo, vamos al texto bíblico, ahora acompáñame al texto bíblico y nos vamos para acá. Mira, esta es la carpeta que te vamos a enviar, está en blanco, ¿notás? No tiene nada subrayado ni nada que tenga como colores o resaltador. Bien, esta es la carpeta que te vamos a enviar y lo único que te vamos a pedir no es pago para nosotros, no, es que la imprimas. ¿Por qué? Porque al imprimirla vos vas a poder trabajar con nosotros en la carpeta, ¿entendés? Entonces, cuando vos tengas el material en papel y yo ahora te muestre cómo voy marcando mi carpeta, que vos también puedas hacerlo, que usted también pueda trabajar y con un marcador simple, una lapicera o lo que quiera, pueda ir marcando palabras, conceptos importantes. Fíjate cómo está mi carpeta. Esta es la mía. ¿Sí? Esta es la mía, la que tiene todas las anotaciones, que esperamos que la tuya esté igual o más completa que esta, porque todo lo que vamos hablando en clase, estos miércoles, vos podés ir volcándolo a eso. Y recordá que es muy importante escribir, leer, subrayar. Si simplemente te dedicas a escuchar nada más, sin leer, sin tomar apuntes, sin subrayar nada, sin participar de una manera más activa, el porcentaje de lo que queda grabado en tu memoria es ínfimo, es muy pequeñito. Si vos además lees tu material, tomás el tiempo de subrayar, le haces una anotación, crece notablemente la cantidad de información que queda guardada en tu cerebro. Por eso es que los profesores siempre decimos tomen apuntes, saquen una hoja, escriban. No es por ganas de molestar que tenemos, no. Es porque sabemos que la mejor manera que quede grabada la información o mayor cantidad de información es que participes activamente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos materiales. ¿Vamos bien? Entonces habíamos visto la semana pasada acá a quién está dedicado el libro. A Teófilo, lo tenés ahí. Algo que era una tarea para aquellos que quieren estudiar era esto de buscar la cantidad de veces que se menciona el Espíritu Santo y remarcarlo o subrayarlo. Yo, por ejemplo, tengo, mira, te lo voy a ampliar. Acá tengo 2 veces, ¿ves? En el versículo 2 está, yo lo voy a remarcar ahora para que lo veas, ¿sí? Ahí tenemos uno y acá tenemos otro, ¿sí? Después seguimos y nos encontramos con que acá había una vez más el Espíritu Santo. Seguimos y ahí estaba. En esta sección del capítulo 1 entonces teníamos 3 veces ya mencionado el Espíritu Santo. ¿Por qué decíamos que el título del libro tiene que ser los hechos del Espíritu Santo y no los hechos de los apóstoles? Justamente porque lo que va a remarcar estos 28 capítulos es la obra que el Espíritu Santo lleva en la vida de la iglesia, impulsando, dando denuedo, dando capacitaciones, dando dones, dando ese poder para que la gente pueda cumplir, llevando el gozo de Dios, para que estos hombres y mujeres puedan cumplir el mandato de ser testigos, ¿sí? Bien, yo eso lo borro porque no quería que quede, ya está. Bien, y seguimos entonces. Hablamos de, en este capítulo habíamos mencionado que había 120 personas, 12 más 120 probablemente. ¿Por qué 120? Porque recordá que Jesucristo se había presentado vivo
después de haber resucitado durante 10 veces, o en 10 oportunidades distintas, Jesucristo se presentó a distintos grupos de personas, entre los cuales muchas veces estaban los apóstoles. Pero en una de esas oportunidades se presentó delante de 500 personas y ahora, de todas esas presentaciones que hizo para mostrar que era cierto lo que había dicho, que iba a morir, que lo iban a sepultar, pero que iba a resucitar, de todas esas personas quedaron 120 que creyeron. Y esos 120 que creyeron son los que ahora van a recibir en este capítulo 2 algo muy especial. Pero que terminamos hablando la semana pasada es la historia de estos 11 hombres que tienen ahora una idea. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A quién se le puede haber ocurrido la idea de buscar un suplente, alguien que ocupe el lugar que había dejado pendiente Judas? ¿Sí? ¿Quién puede ser el que siempre levantaba la voz, el que siempre opinaba, el que siempre se mandaba al frente? Pedro, es cierto, Pedro. Entonces Pedro dijo que tendrían que ocupar a alguien en el espacio, buscaron entre toda la gente y encontraron solo 2 que cubrían los requisitos. ¿Te acordás cuáles eran los requisitos? Haber estado con Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. Eso abarca un periodo de 3 años y medio aproximadamente. Y encontraron solo 2 personitas que habían estado todo ese tiempo, maravillosos, todos bien humildes. Nunca se habló de ellos, nunca se los nombró, nunca se dijo nada, pero habían estado ahí en un segundo plano, ¿sí? Habían estado firmes y llegó el momento y los propusieron. De eso fue elegido Matías. Lo último que vimos, y el repaso se termina, es que echaron suerte. Sí, yo lo tengo, creo que lo alcanzás a leer ahí. Bueno, yo escribí en mi caligrafía cuando tenía todavía el lápiz, el Apple Pencil. No lo tengo más. Oren para que pueda conseguir uno en Argentina, no lo encuentro. Tan carísimos acá. Y entonces tenemos que echaron suertes. ¿Qué significa? Tiraron algo así como la moneda y ahí encontraron la guía de Dios y seleccionaron a Matías. Bien, la última vez que echaron suerte, esto lo dijimos. ¿Y por qué la última vez? Porque hasta ese momento todavía no había venido el Espíritu Santo. A partir de la venida del Espíritu Santo ya no necesitaron más que se echen suertes, porque ahora era el Espíritu Santo quien guiaba a las personas. Ahora sí entramos al capítulo 2 y ahí tenemos el nacimiento, el empoderamiento de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo estás, Guido? Dios te bendiga. Bien, tenemos que en el capítulo 2 tenemos ahí que dice, era una fiesta nacional. ¿Cuántas fiestas había en Israel? ¿Cuántas? 7 fiestas eran las oficiales. 3 eran santas convocaciones. Bien, esto es estudio bíblico, por eso datos importantes que en una prédica quizás no se puedan dar. Y una de estas fiestas nacionales de gran convocatoria era Pentecostés. Jerusalén se llenaba de gente y qué interesante, ¿no? Que Jesucristo fue crucificado como el Cordero Pascual en la fiesta de Pascua, donde se llenaba de gente Jerusalén. Y recordad que los sacerdotes no querían matarlo en Pascua porque había mucha gente. Y lo que Dios quería era que justamente mucha gente viese este evento, por eso lo hizo y lo había profetizado que iba a ser el Cordero que sacrificado, su sangre salvaba a la gente desde el Éxodo, acordate eso, pero ahora iba a ser en Pascua. ¿Por qué? Porque esa fiesta convocaba a mucha gente. Y otra que convocaba a mucha gente era la de Pentecostés. ¡Qué coincidencia!, diría alguien, y era que ese día de la fiesta de Pentecostés dice que estaban todos los creyentes reunidos en un solo lugar, en el aposento alto, y de repente, tremendo, de repente sucedieron algunas cosas maravillosas allí en la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que sucedieron? Fíjate, dice, parecido a un viento, un ruido parecido a un viento recio, tremendo, ¿sí? Y luego algo parecido a unas lenguas o llamas de fuego. Fíjate que son comparaciones lo que está haciendo, ¿está bien? Acordate esto, ¿sí? No es que un terremoto en todo el universo, no es que se incendió el mundo, se incendió Jerusalén, no, dice, hubo un estruendo, se sintió algo como un estruendo. Imagínate que alguien golpeó una puerta, pero impresionante, golpeó la puerta y sacudió la casa, así, y de repente estamos ahí. Normita Ferreira, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué significa? Que de repente también vieron algo parecido a lenguas de fuego sobre las personas, ¿sí? Ahora, tenemos que aclarar, ¿había estruendo que sacudió todo Jerusalén? No.
¿Hubo un incendio en esa casa? No. Era algo como un viento recio y era algo como lenguas de fuego. Eran figuras que seleccionó Lucas para graficar esto. Y dice que de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate, acordate que había que seleccionar, si buscamos Espíritu Santo, ¿y qué había que hacer? Había que, vamos acá para que sepas lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Recordate, cada vez que aparece la palabra Espíritu Santo, el nombre, teníamos que remarcarlo para ver la cantidad de veces que aparecía. Fíjate, ahí aparecía y ahora lo tenemos de nuevo. Esto no va, lo tengo de nuevo acá. Y me vengo y digo, bueno, acá aparece otra vez el Espíritu Santo. Era la persona del Espíritu Santo sacudiendo la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos ahora que el Espíritu Santo llegó y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo conocemos los pentecostales a esto? Glosolalia, ¿sí? Ahí lo achico, glosolalia. Ah, charay, se me cayó esto. Disculpe, ustedes no lo vieron. Ahí está. Ahí tenemos la palabrita acá abajo. Fíjate cómo se escribe glosolalia. Así se escribe el término que hace referencia a la experiencia que vivieron estos 120 hombres y mujeres, más los apóstoles, si es que no estaban incluidos en los 120, que hablaron en nuevas lenguas. ¿Y cómo sabemos eso? Es que tenés que fijarte que dice que estaban todos asombrados, ¿sí? Versículo 7. ¿Por qué? Porque había gente, yo lo voy a ampliar esta sección para que puedas leerlo conmigo, fíjate, dice que había partos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Ponto, de Asia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, de Roma, ¿sí? Muchísima gente había ahí y todos estos pueblos hablaban lenguas diferentes. ¿Sí? Distintos pueblos, distintas lenguas. Era una reunión internacional. Sin embargo, toda esta gente, cuando se acercó por este barullo que había impresionante, este griterío de voces que había, esta algarabía que había, se acercaron, y vamos a ver el número ahora que te va a llamar la atención, y los oían hablar en su propia lengua. O sea, yo no sé cómo te sentirías si sos argentino, hablas castellano, hablas español y estás como yo una vez estaba conté una historia en uno de mis videos, que estaba en Suiza y en la capital, en Zurich, y me perdí. Ahí hablaban el francés y el alemán y yo no hablo ninguno de los dos, hablo un poco de inglés, pero ninguno de estos, ni francés ni alemán. Y no sabes la alegría que sentí cuando, caminando entre toda esa multitud, con todo el desconcierto que tenía, escuché a lo lejos a alguien que hablaba en castellano. Ay, me acerqué y lo abracé. El hombre no entendía nada. ¿Cómo quiere que me abrace? Yo lo abracé y le dije gracias, gracias. ¿Por qué? Porque entendía lo que él estaba hablando. Ahora imagínate que había 15 naciones o 15 pueblos diferentes, no naciones, 15 pueblos, y de esos 15 todos se entendían. Entonces lo que dicen es, esto es llamativo, esto es maravilloso, esto es algo inigualable, esto es algo inédito, nunca había pasado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos los escuchaba hablar en la lengua natal. Y esto era obviamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo dice que quedó esa gente? Fíjate, dice que quedaron, acá lo tenemos, yo lo tengo remarcado, maravillados y perplejos, sí, maravillados y perplejos, cara de perplejo, a ver cómo es. Viste, así como maravillado, como, wow, Dios, cara de asombro, ¿no? Wow, qué tremendo. ¿Cómo puede ser si yo sé que esa persona no es de mi pueblo, de mi tierra y está hablando mi idioma? Por otro lado, siempre los hay gente que se burla. Yo vi mucha gente que se burlaba y de hecho quizás yo no me fui a burlar a una iglesia, pero sí me burlé de personas cristianas cuando me predicaron. Yo llegué a Cristo, a conocer a Cristo a mi adolescencia, pero muchas veces me predicaron de niño y de adolescente y más de una vez cuando alguien me hablaba de Dios yo me reía. Acá fíjate lo que dice el versículo 13, pero a otros entre la multitud se burlaban diciendo que estaban ¿qué? Borrachos. Siempre hay gente que se burla, siempre va a haber gente que critica, que se ríe, que se burla. Con todo el respeto de mi alma, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada, porque llegará el momento en que Dios se revelará sus vidas, no tenemos que enojarnos, no tenemos que ofendernos, no tenemos que maltratarlos, es su forma de expresar su desconcierto, no entienden algo y se burlan.
Nosotros nos hemos burlado alguna vez de cosas en la vida. Pensá una situación típica, alguien se cae, tropieza en la calle, patina, se cae, decime si alguna vez eso no te causó gracia. No digo que esté bien, pero te sale una carcajada cuando alguien se tropieza y se cae, sino cuando mirás Facebook, cualquiera de los videos, que hay justamente lo que son tipo bloopers, donde la gente se cae, tropieza o hace algo que no es normal, vos te reís, o sea, pasa eso en la vida normal. La gente se comenzó a reír y aquí hay algo interesante, ¿sí? Alguien que lee la circunstancia. Me encanta esto y así lo he predicado en más de una oportunidad. ¿Quién es? Es Pedro. Porque Pedro estaba ahí hablando en lengua, recibió el bautismo, está lleno del gozo de Dios y está viendo a los discípulos, los 11 que están ahí, ve los 120 celebrando, pero así entre mirada y mirada ve que cada vez se está acercando más gente, se está acercando más gente. Y era el momento ideal. ¿Para qué? ¿Para qué es ese momento ideal? Para predicar. ¿Qué hizo? Entonces, dice el versículo 14, Pedro dio un paso adelante junto con los otros iban atrás siempre, ¿no? Iban ahí apoyándolo y empezó a predicar. Empezó a predicar, ahí nomás se largó. Ahora bien, Pedro había sido el hombre que hace unas semanas atrás, había negado a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la muerte de Cristo hasta ahora? 50 días. 52, 53, si querés decir, bueno, el día que murió, el día que resucitó, pero 50 días habían pasado. ¿Le darías el lugar a predicar a alguien que hace 50 días cometió un gran pecado? Qué pregunta, ¿no? ¿Le darías el púlpito a alguien que hace 50 días nada más, 2 meses, cometió un acto realmente aberrante? Qué interesante cómo Dios trabaja. Porque recordé que cuando Jesucristo resucitó, se presentó a sus discípulos. Y una de las presentaciones que hace a sus discípulos es justamente para hablar con Pedro. Y recordarás en el Evangelio según San Juan que hay un diálogo muy personal entre Jesucristo y Pedro, donde Jesucristo le hace una pregunta 3 veces. Y quizás la mayoría de los comentaristas, y aunque no seas comentarista, te llama la atención. ¿Cuántas veces lo negó Pedro a Jesús el día del arresto? ¿Recordás? Antes que me niegues 3 veces el gallo cantará. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Jesucristo se acercó después de haber resucitado y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ahí es que Pedro termina diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. Entendemos que en ese diálogo que tuvieron ellos y posteriormente, porque solo Juan cuenta esa parte, ellos cenaron esa noche, habrán tenido una plática interesante entre Jesús y Pedro. Si vos fueses Pedro, ¿podrías mirar a los ojos a Jesús? Acordate que en el patio, cuando están llevando prisionero a Jesucristo, Pedro está de lejos y lo mira, y de repente Jesucristo se gira y lo mira a Pedro. En ese momento dice que Pedro comenzó a llorar amargamente. ¿Vamos bien? Jesucristo murió, lo sepultaron, resucitó, se presentó en varias oportunidades, pero en esta están allí a la orilla del mar, comiendo, y yo me imagino a Jesucristo buscando la mirada de Pedro. Y Pedro así, ¿no? Como... hasta que en un momento se cruzan las miradas y en esa mirada Pedro entendió algo. Que sería tan lindo que cada una de las personas que vean este video lo puedan entender. Que Jesucristo te ama. Que Jesucristo te bendice. Que Jesucristo, cuando ve en tu corazón el deseo de arrepentimiento y un cambio de actitud, Él te perdona. Pero no es un perdón como hacemos nosotros. Te perdono pero no olvido. Te perdono pero jamás cuentes con volver a hacer eso. Te perdono pero ni sueñes con volver a estar acá. No. El perdón de Dios es diferente. Y ese perdón de Dios tenía que ver no solo con perdonarlo para restaurar su vida, sino que esa restauración incluía volverlo a la posición que tenía.
Acordate que cuando Jesucristo habló antes de la negación, le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y cuando vuelves, que tú apuntales, que tú afirmes, que tú establezcas con más fuerza a los creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedro había sido restaurado. Pedro había sido realmente restaurado. No solo perdonado, sino también restaurado. Y él se siente con tanto amor de Dios en su vida, que aquella situación que pasó hace 50 días, él la dejó de lado. Él no vivió cargando esa cruz y esa culpa por todos los años que lo acompañaron. No, no, no. Algo que tenemos que entender y algunas veces no podemos. Es como una mochila, decimos, yo sé que el Señor me perdonó, pero sigo cargando mis 50 kilos de pecado, o de dolor, o de tristeza por algo que hice. Cuando Jesucristo lo perdonó, esa mochila desapareció y él se movió libremente. Y ahora acá es que él decide ponerse a predicar. Y él está tremendo porque él está ahora lleno del Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto para corregir también en la iglesia, tenemos que hablar del perdón. Pero muchas veces he leído en distintos libros o escuché en distintas prédicas cristianas que a partir de hablar en lengua la persona es perfecta. No, mentira. Uno puede tener la glosolaria, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la unción del Espíritu, como quieras llamarlo de acuerdo a la asociación en la que te encuentres. Podés hablar en lenguas en el idioma que quieras y no hay problema en eso, pero eso no implica necesariamente que la vida de esa persona sea absolutamente perfecta y madura, no. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que después de este gran evento, maravilloso evento, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, sobre los 120, pero estos hombres, una vez que hablaron en lengua, no fueron perfectos, siguieron en ese proceso, en ese trabajo y cometieron errores. Una de mis grandes crisis cuando yo era adolescente era que estaba en la iglesia, llegó el momento en que nos rendimos un gran grupo de adolescentes o jóvenes a Cristo, entregamos nuestra vida, nos bautizaba, aceptamos que nos bauticen, confesamos delante de toda la congregación que realmente creíamos en Jesús, empezamos a buscar más de Dios y algunos de mis compañeros hablaban en lengua y yo todavía no. Y cuando ellos recibieron el bautismo, yo los miraba y ¡ay! Yo quería eso. Inocentemente creí ese discurso que alguna vez les mencionaba que escuché o vi en algún material cristiano. Son perfectos a partir de hablar en lengua. Y no era cierto. ¿Por qué? Porque yo era amigo de esos jóvenes. Y esos jovencitos que hablaban en lengua de manera maravillosa cuando salíamos a comer, a pasear, a algún picnic, a jugar al fútbol, a lo que sea, yo veía actitudes de ellos y pecados de ellos. Los discípulos eran igual, hombres y mujeres comunes que recibieron el poder del Espíritu, que recibieron la llenura, pero que no fueron perfectos. Pedro en este caso sí recibe ese poder y comienza a predicar y la gente está allí atenta a todo lo que dice y hay una sección que tengo remarcada porque el mensaje es largo de Pedro, pero hace todo un recuento histórico, pero quisiera que te fijes en el versículo 23, yo lo amplío acá un poquito, ¿sí? Versículo 23, quisiera que lo miremos por un instante y tenemos ahí lo que dice el 22. Sí, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret para hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes lo saben. Y ahora este dato, fíjate, pero Dios sabía lo que iba a suceder, sabía que lo iban a querer crucificar, que lo iban a querer matar y que de hecho lo iban a hacer, ¿sí? Y su plan predeterminado se llevó a cabo. Que lo hayan traicionado no fue una coincidencia, no fue una locura circunstancial, no. Que lo hayan traicionado era parte del plan, sí. Y con la ayuda de los gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los temores de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. O sea, esta situación que vivió Jesucristo, sí, fíjate, yo lo tengo acá remarcado, es un plan divino. No es que esta circunstancia que vivió Jesucristo fue un hecho fortuito, fue un hecho al azar. No. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento, dice la versión Reina Valera que estamos acostumbrados. Por el anticipado conocimiento y predeterminado consejo, o sea, lo que aconteció en Pascua cuando tomaron prisionero, lo castigaron, lo crucificaron y lo sepultaron, era el plan perfecto de Dios, era la forma en que Dios iba a realizar la expiación por toda la humanidad.
¿Está claro? No era algo que los judíos hicieron, no. Ellos lo hicieron, pero era parte de un plan de Dios para que se cumpliese la escritura, diría Mateo, que siempre escribió a los judíos con esa característica. Él mencionaba, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Todo esto era un plan de Dios para Jesucristo. Bien, bien, bien. Seguimos y nos vamos a avanzar un poquito. Seguimos y él sigue predicando, pero va a decir algo fundamental para la iglesia. Fundamental que tiene que ver no solo con la salvación que ofrece Dios, sino también con el Espíritu Santo. Entramos en una nueva dispensación, ¿sí? En una nueva dispensación. Ahora voy a ver si tengo la oportunidad de mostrarles un gráfico en un instante para hablar de los tiempos del Espíritu Santo. A ver, espero encontrarlo. Bien. Pero fíjense que ahí aparece una vez más, ¿sí? Recuerdan que habíamos que hacer cada vez que aparecía Espíritu Santo, ¿qué tenía que hacer? ¿Sí? A ver, seleccione todo, vengo acá, no tengo que hacer esto, no, esto no era. Vengo acá, recuerdan, tengo que remarcar, no quiere tomarme ahora la orden, estoy peleando con el aparato, no quiere, bien, sí, a ver si ahí la toma. ¿Se acuerdan? Tengo que remarcar, ahí aparece de nuevo Espíritu Santo. Había que trabajar remarcando la cantidad de veces que apareciera, ¿sí? Ahora, ese versículo que nos va a hablar del Espíritu Santo tiene una relación absoluta con esta palabra que encontramos acá. La promesa que Dios tiene es para ¿quiénes? Para todos. Remarca eso, ¿sí? Es para todos. ¿Y de dónde sacamos esa información? Fíjate, ¿de dónde la sacamos? Versículo 38 y 39. ¿Sí? Necesitamos estudiar un poquito más detallado. Fíjate, 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizado. Dos aspectos interesantes, el arrepentimiento y seguido casi inmediatamente del bautismo, ¿sí? Por eso dijo, el que creyere y fuere bautizado, San Marcos, ¿sí? 16. Ahora tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Fíjate, la inmediatez con la que habla Pedro. Pedro tiene claro el plan de Dios. Te arrepentís, te bautizás, Dios te da el regalo. Inevitable. Dios te da el regalo de la persona del Espíritu Santo en tu vida. Ahora bien, esta promesa, ¿para quiénes es? La pregunta que podría surgir para algunos. Dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Fíjate cómo abre el abanico. Para ustedes, los presentes hoy. Para sus hijos, cuando estén sus hijos en su presencia o cuando nazcan sus hijos, para ellos también. No solo para ustedes, sino para los que están lejos, ¿sí? Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué significa? Que la presencia y la promesa del Espíritu Santo era para todas las personas, ¿sí? No solo para un grupo religioso conocido como los pentecostales. No, la promesa del Espíritu Santo es para todos. El nombre pentecostal es nombre de una asociación, o sea, de una rama de la iglesia. Si alguna vez escuchaste, por ejemplo, te vas a encontrar que están los bautistas, los menonitas, los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, y toda la rama que pueda haber dentro de la iglesia reformada. Y dentro de toda esa rama están los pentecostales. ¿Y por qué se los conoce pentecostales? Porque creen en los dones, carismas, que vienen a la iglesia a partir del evento de Pentecostés. O sea, por eso se llaman pentecostales, porque creen en los dones del Espíritu Santo que actúan todavía hoy en el siglo XXI, ¿sí? Algunos creyeron que actuaban los dones en el primero o segundo siglo y ahí cesaron. Otros dicen que volvieron a aparecer en el siglo XX, pero históricamente se movieron, ¿sí? Lo que hoy, a partir del siglo XX, en el 1900 empezó una revolución, en el 1850-70 ya hubo algunos avivamientos, pero en el 1900 fue como una explosión, ¿sí? Y hoy vemos muchas iglesias que son pentecostales en esencia, y otras iglesias que no eran pentecostales, que no son pentecostales por nombre, se pentecostalizaron. ¿Qué significa esto? Que adoptaron parte de la alabanza y parte de la liturgia, oran por enfermos, oran por milagros, imponen, oran por liberación de espíritus demoníacos, y todo eso es lo que hace la iglesia histórica pentecostal. Bien, todo esto es una información extra, ¿sí?
Ahora, esa predicación de Pedro fue impactante, fue tremenda, ¿no es cierto? Porque esta gente había preguntado, el versículo 37 yo me lo salté, pero dice, esta prédica, fíjate lo que dice, traspasó el corazón de ellos, es impresionante, yo lo quiero remarcar para que te quede claro, ¿sí? Dice, esta prédica traspasó, fíjate, el corazón de ellos, fue una palabra que tocó la vida de esta gente. ¿Y cuánta gente esa tarde se convirtió? Yo lo estoy remarcando acá porque lo tenemos. En el versículo 41 dice que aproximadamente, porque no hicieron un conteo, no tenían un librito de números, ¿no? Aproximadamente cuánta gente se reunieron a la iglesia, se sumaron a la iglesia como 3.000 personas. 3.000. Vos ponete a pensar, si hubiese prédicas así todos los días, santo Dios, casi 3.000 personas se sumaron a la iglesia ese momento por la prédica del restaurado, le vamos a decir. La prédica del restaurado. Quizás seas una de esas personas restauradas o quizás estés viendo este video y digas, yo todavía no me siento restaurado. Varón de Dios, mujer de Dios, la restauración de Dios está disponible para ti. Eso es Second Chance Ministry, el ministerio de la segunda oportunidad. La nueva oportunidad de Dios para tu vida está disponible. ¿Qué había que hacer? Había que arrepentirse, había que pedir perdón, había que cambiar de actitud y la restauración de Dios está disponible para todos los que crean. Y Pedro la creyó, la tomó, se levantó, predicó como si fuera su momento. Y 3.000 personas, 3.000 se convirtieron a Cristo. Maravilloso lo que pasó. Maravilloso realmente. 3.000 personas se convirtieron a Cristo en ese momento. Ahora bien, llegamos y tenemos que ver. Fíjate, pues yo voy a poner de nuevo, esto para que lo veas, ¿sí? Porque ya tenemos esta sección donde dice la llegada del Espíritu Santo y Pedro predica. Vamos al punto D. El punto D en nuestro bosquejo dice todas las cosas en común, ¿sí? No hablamos de socialismo, no es la idea de Dios el socialismo, no. Jesucristo dijo, recordad, a los pobres siempre los tendréis. Él no dijo que había que hacer algo para eliminar la clase pobre, la clase obrera, nunca habló de eso, ¿ok? Pero sí tenemos que entender que dentro de la iglesia, toda la gente que estaba dentro de la iglesia, tenía un corazón tan generoso que cuando llegaba alguien y tenía una carencia, la iglesia misma, no a través de estatutos o decretos, no, sino de corazones tocados por el Espíritu Santo, hacía algo, que es lo que vamos a analizar en esta última sección, ¿sí? Volvemos acá al bosquejo y nos encontramos. Vamos al versículo 42, ¿sí? Amplío, ¿sí? Vamos para acá, amplío, no quiere ampliarse, está rebelde, vamos y amplío, sí, está hoy rebelde, bien, amplío, no lo digo fuerte para que no se enoje, no quiere, no amplío nada, lo muevo, ahí está, bien. Versículo 42, a partir de acá empieza esta sección, el punto D de nuestro bosquejo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, remarca eso. ¿A qué se dedicaban todos los creyentes? Todos. Muchas iglesias no enseñan. Muchos ministerios no enseñan. Y es triste, es lamentable. Porque la predicación es parte de la formación de la iglesia, de la administración. Pero fíjate que acá no está diciendo que todos se pusieron a predicar, armaron púlpito, le dieron a cada uno un día para que predique. No, dice que todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y tenían una comunión fraternal. Y también era participar juntos en las comidas, la cena del Señor. Acá un dato interesante. La cena del Señor, como la conocemos hoy, no era como la hacemos hoy. Conozco muy pocas asociaciones que tienen el día del ágape o el día de comunión con el Señor. ¿Qué es esto? Es el día que nos reunimos a comer. Aquellos que estudiaron conmigo, 1 Corintios, capítulo 11, la Santa Cena, eso está en nuestro canal de YouTube, ahora voy a hablar de eso. Tenés que recordar, ellos se reunían a comer, ¿sí? Por eso Pablo habla de que coman en su casa si tienen hambre, pero espérense los unos a los otros para comer.
La Santa Cena o la Cena del Señor que nosotros conocemos hoy, que la hacemos en la matrimonial una vez al mes con una copita y un pedacito de pan o una galletita, ¿sí? Esto en la iglesia primitiva se hacía todos los días que se reunían. El primer día de la semana, el domingo, tenían lo que era el ágape. Y en ese ágape compartían esta comida y también se dedicaban a la oración. Pero no solo eso, porque ahora viene la parte de las cosas en común, ¿sí? Fíjate que dice acá que tenía un temor profundo la gente, ¿sí? Un temor reverente. Pero hay una palabra que se repite 3 veces y la tenés remarcada, ¿sí? ¿Para qué? Acordate, ¿sí? Aquellos que están viendo recién este material, ¿sí? Recién. Bien, vuelvo para atrás porque quiero explicarles algo a los que se están sumando recién, ¿sí? Menú completo, acordate para que veas. Esta es la carpeta que nosotros, si vos nos escribís por privado, si nos escribís por privado, ¿cómo? Por privado diciendo Raúl, quiero el material y nos mandas un correo electrónico o tu número de WhatsApp, ahí te vamos a enviar una carpeta como esta en blanco, ¿ves? Esta es la carpeta que hoy yo estoy viendo. Una carpeta que, bueno, tiene algunas anotaciones, no tendría que tener, así que la borramos. Así va a estar tu carpeta en blanco, ¿sí? Y esta es la carpeta que yo tengo. Ahora, en tu carpeta en blanco que tenés que imprimir, lo único que tenés que gastar es eso, es imprimir tu carpeta, después vos vas a ir anotando todo lo que yo tengo acá en clase. Entonces, fíjate, ¿sí? Dice acá, una iglesia generosa, y yo taché la palabra egoísmo. ¿Por qué? Porque esta iglesia no era egoísta, no. Esta iglesia era una iglesia generosa. ¿Qué significa? Que ellos tenían todas las cosas en común, se preocupaban por compartir. Y fíjate los 3 ámbitos que compartían. Con esto casi ya estamos cerrando la clase de hoy. Versículo 44, lo vamos a leer, lo voy a ampliar, a ver si me deja ampliarlo, ¿sí? Vamos bien, nos ofendió, ahí vamos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían ¿qué? Lo que tenían, no lo que no tengo. Mucha gente dice, ay, si yo tuviera, pastor, ay, si yo tuviese, pastor, ay, cuando yo tenga, pastor. No, hermano, no, hermana, no es cuando usted tenga o lo que tendría, no, es lo que tiene hoy. Hoy tenés un plato de fideo, compartís un plato de fideo. Hoy tenés unas galletitas, compartís galletitas. Hoy tenés un abrigo y lo compartís con aquel que lo necesita. Compartían lo que tenían. O sea, es fundamental entender una frase famosa de Misiones que me quedó grabada en el corazón hace muchos años. No es lo que no tengo, sino lo que hago con lo que tengo. No es lo que no tengo, sino qué hago con lo que tengo. Y lo que tenían lo compartían. Fíjate, vendían sus propiedades y posesiones. No era obligación. No había nadie que haya dicho, tienen que vender. No había un pastor o un profeta que dijo, ten un ciento de Dios que tenés que vender tu casa y comprarme una a mí. No, por favor, Dios. No, yo lo he visto y me acuerdo de hombres de Dios, ladrones tremendos, que se robaron el dinero de sus congregaciones. Tristeza aparte, pero pasa en la iglesia, ¿sí? Y dice, y compartían el dinero con los que tenían necesidad. ¿Hubo una imposición de la iglesia o de los apóstoles? No. Esto es lo que hicieron hacer ellos. Ahora bien, ¿era lo que Dios quería? No se menciona como una orden divina. Fue el corazón de ellos. Recordad que después Pablo, como vimos en Corintios, tiene que juntar ofrenda para la gente de Jerusalén. Quizás mucha de esta gente que vendió sus casas, que repartió todo el dinero, después se quedó sin plata. No era la idea, entendeme por favor, de un socialismo. Entonces vamos a vender la casa a $100.000 y le regalamos $1.000 a cada hermano. No, nunca Dios dijo que había que hacer eso. Lo hicieron. Bendijeron muchas personas. Dice, y compartían el dinero con aquellos en necesidad, ¿sí? No era la idea de andar repartiendo a todos por igual, no. Si alguien necesitaba, a ese se le daba. No es que Dios dijo, a todos le tenés que dar $1.000, no. O sea, quizá un hermano necesitaba $5.000 para arreglar su problema y quizá otro necesitaba 100. Entonces se le daba 5.000 y 100. No es la idea de que a todos se le tiene que dar igual. No, por favor. ¿Y qué más dice? Adoraban juntos en el templo cada día. Tremendo. Se reunían en las casas. Acordate, en las casas. La iglesia primitiva no tenía templos majestuosos, ni edificios impresionantes de varios pisos que ostentaban millones de dólares. No. ¿Dónde se reunía? En las casas, sí.
y compartían, tercera vez que aparece la palabra, sus comidas con gran gozo y generosidad. Y yo voy a remarcar acá dos palabritas importantes, ¿sí? Dos palabras importantes y con eso sí les digo que ya termino. No me permite entrar. A ver, vamos a trabajar porque todo se puede lograr en la vida, ¿sí? Vamos a lograrlo, me está tardando y yo quiero remarcar estas dos palabritas, ¿sí? Me gustaría que ustedes las tengan. No, esto va para atrás. ¿Qué tengo que hacer? Me equivoqué. ¡Ah! Hice un lío bárbaro. Bien, delete. Realmente delete, sí. No me lo tomó. ¿Cuál era lo que yo quería remarcar? Acá dos palabras, ¿sí? Con gran gozo y con generosidad. Eran las dos palabritas que yo quería remarcar, ¿sí? Oh, Dios le bendiga, ¿sí? Oh, bien, ahí está. Mi suegra pidiendo la material, lo vamos a hacer. Perfecto, ¿sí? Así hay que hacerlo, pero por privado, ¿sí? Por mensaje privado lo hacemos y ahora explico bien ese detalle. Y ellos compartían, y había gozo en compartir. Esto es maravilloso. Qué lindo que es cuando usted de su corazón comparte y no está forzado por alguien, por una palabra profética de él que te obliga, por la presión del ministerio que todos ponen y te obligan a poner. No. Era del corazón de ellos, había gozo en el corazón de ellos y compartían. Y fíjate, dice, termina el versículo 47 con algo que lo tengo subrayado en azul, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que habían de ser salvos. Maravilloso realmente lo que sucedía, ¿sí? Que mucha gente era añadida, y esto era añadido porque el Señor añadía a las personas. ¿Por qué? Y yo cierro con esto. Estamos acá en este bosquejo. Recordá que estamos viendo. Este es un prezi. A ver, que quiero tratar de reducirlo. Este es un prezi que te lo vamos a pasar a vos. Este material que tengo acá, estoy tratando de reducirlo para que quede de la medida, ¿sí? Este prezi te vamos a pasar a vos, que nos escribís por privado. Ahora te cuento cómo. Y estamos en esta sección, ¿sí? Donde estamos en el punto número 1. Ahora estamos acá y acabamos de ver el punto D, que era esto de todas las cosas en común. De la misma manera, fíjate que vamos a seguir con el bosquejo, ¿sí? Este bosquejo que tengo, ¿a dónde? Acá, este bosquejo que tengo acá, es el que vamos a respetar. Entonces vos que tenés este prezi, ahora te explicamos cómo, vas a poder también mirarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces salgo de aquí, me vengo para aquí, para esta sección y listo. Acá vamos con preguntas que pueda haber o esta invitación a suscribirte a nuestro canal. ¿Por qué te hablamos de suscribirte a nuestro canal? Por lo siguiente, te vamos a mostrar acá cómo trabajamos nosotros. En nuestro canal de YouTube vos tenés que entrar a tu buscador, el que uses, vas a YouTube y pones así Second Chance Ministry, ¿sí? Second Chance Ministry y te va a dirigir aquí. Epa, nuevos chips Gallo Snacks, deliciosos. Sabor queso y sabor pizza. No. ¿Dónde estamos? ¿Por qué me mando ahí? Second Chance Ministry, tengo que ir, que es este. Vamos acá, a ver, ahí lo tiene que tomar. Me va a dirigir a este lugar que es como todas las direcciones que tengan esto de Second Chance Ministry. Este es nuestro logo, ¿sí? 12M, Second Chance Ministry. Le das ahí el clic y una vez que le das ahí te va a mandar ahora sí a nuestro canal, ¿sí? Tenemos 597 suscriptores y vamos por los primeros 1000. ¿Qué nos falta? Nos falta un poco todavía, ¿sí? Nos faltan, ¿cuánto? 403. No es tanto, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es suscribirte y dentro de esa página, de ese canal, te vas a encontrar con entrevistas que hicimos, algunas prédicas que tenemos de algunos domingos que predicamos. Acá tenés todo el estudio bíblico de lo que fue 1 Corintios y ahora vamos a aparecer con otra sección que es el libro de los Hechos. Vamos a subir los 3 videos que ya tenemos. Y acá tenemos un material para novios, maravilloso el material también. Todo eso lo tenés en nuestro canal de YouTube. Bien hasta acá, muy bien, vuelvo para aquí a preguntas. Ya estoy cerrando, estamos en los últimos minutos, ¿sí? Y le decíamos lo siguiente, aquellos que quieran el material. ¿Qué va a tener el material? La carpeta completa con los 28 capítulos en forma de bosquejo, separado de esa manera como para que puedas escribir notas al costado. Un resumen de los 28 capítulos, capítulo por capítulo, ¿sí? Un resumen de cada capítulo.
y un cuestionario por cada capítulo también. Te vas a encontrar con 6, 8, 10 preguntas por capítulo para que puedas estudiar con nosotros. Y también te vamos a adjuntar el link del Prezi, este Prezi que vos viste que se maneja muy fácilmente, simplemente tocando donde están las flechas, te va a ir pasando todo el material con todas las diapositivas para que tengas todo ese resumen. ¿Cómo funciona esto? Lo único que tenés que hacer es suscribirte a nuestro canal y escribirnos por privado, ¿sí? Por inbox, nos escribís por Facebook, inbox por Facebook, inbox, nos escribís, Raúl, yo quiero el material, nos mandás una dirección de correo o tu WhatsApp, dirección de correo o tu número de WhatsApp, te agendamos y te enviamos la carpeta, el resumen de los capítulos, el cuestionario y el link del Prezi. Y a todos los que estudien, si quieren, después cuando vayamos estudiando, le vamos a también dar la posibilidad de hacer por Google unos exámenes, para que puedas hacer tu evaluación. O sea, a ver cómo vamos. Vamos a hacer seguramente evaluaciones cada 4 o 5 capítulos, me imagino, como para no tener los 28 juntos. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Suscribirte a nuestro canal y escribirnos por inbox. Por privado, Raúl, quiero el material, nos das tu correo o tu WhatsApp y te enviamos todo eso gratuito para que puedas estudiar con nosotros. Las ofrendas las envías después por cuervos o por señales de humo. Dios los bendiga abundantemente. Mira, interesante, perdón, acá vi una pregunta, Pablo, no la había visto, discúlpame. Y una pregunta, ¿los judíos no compartían la cena el sabbat o el sábado? Recordemos esto, la iglesia primitiva tomó como el día de celebración el día en que fueron a buscar a Jesucristo, ¿sí? En el que fueron a buscar a Jesucristo y Jesucristo no estaba, ¿sí? El día de celebración para la iglesia primitiva pasó a ser el primer día de la semana, que era el domingo. Y ese domingo era el día que se reunían, ¿sí? Se oficializa después esto a partir de cuando Constantino oficializa la iglesia, 313 se termina, 318, 25 aproximadamente se oficializa la fe cristiana como fe del imperio, pero sí tenemos entonces que el sábado era el día histórico, pero la iglesia va a diferenciarse y va a empezar a celebrar el día domingo, ¿sí? De hecho, hoy hay toda una cuestión con iglesias mesiánicas que quieren imponer costumbres judaicas, pero ese es tema aparte, no vamos a discutirlo, no es nuestro tema, pero la iglesia, a partir del nacimiento y de la oficialización siglos posteriores, toma el día de celebración el día domingo, ¿sí? Muy, pero muy bien, saludos a todos, vamos a poner en pantallita algunos de nuestros saludos, sí, a ver, ¿quién? A ver, sí, Lu, que dijo, por ejemplo, a ver si lo puedo poner, no sé si me deja, hoy está bien el material, pero le cuesta un cacho, sí, a ver si aparece ahí. Ahí está. Lu, que dice, yo quiero el material. Pablo Moreira, que dice, somos todo oídos. Sí, Raúl, bendiciones, abrazos, Pablito, qué bueno. Sí, después Pablito dice que se escuchaba bien. ¿Quién más? Nos saludó también en un momento Carlito Fernández, muy bueno. Y quien siempre está presente y respetamos y amamos es mi suegrita, la suegrita Rode. Sí, que también, entonces ahí nos escribe por privado, por inbox, recuerden, y de esa manera entonces es que le podemos enviar todo el material. 7:59, estamos cerrando nuestra transmisión. Dios los bendiga abundantemente, sigan con nosotros y suscríbanse a nuestro canal. ¿Ok? Un gran abrazo, Dios los bendiga a todos. Bye bye.